Buenas noches, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está Lucía? ¿Qué tal Karina? Sí, ¿Qué tal Johan? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a iniciar mientras van ingresando sus compañeros porque ustedes son bastantes estudiantes, así es que hay bastante trabajo por hacer. Vamos a ver, Johan Silva, si mal no recuerdo, hace algunos minutos le he enviado su retroalimentación. ¿Lo ha recibido? Ah, todavía se está conectando, todavía no tiene audio. Mendieta. Mendieta todavía no ha subido en la última semana, ¿no? En la semana 9. Doctora, buenas ¿Cómo noches. Sí, está? Bueno, lo subí a las 5, me parece, por ahí. entonces lo voy a refrescar. A ver, un ratito, porque he descargado la de la semana 9. Sí, 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 así es. Usted de la Cruz, que también ya subió. A ver, quiero ver si este es el archivo. doctora, Sí, dígame. lo que solicita el envío de la semana 9 es un informe sobre propuesta de revista indexada. Más bien en la semana 10 aparece ya lo que está solicitando, ¿no? Los PPT, el informe final. Sí, en la semana 9 es el informe de la revista, o sea, su artículo, pero ya en la revista, ¿no? Ya algunos, por ejemplo, todavía conservaban la carátula de la universidad, un esquema tentativo. No, ya tiene que estar en el informe de la revista que ustedes eh, van a entregar su artículo. Sí, O que sea, ya podría, vendría a ser el informe final. también podría ser, si no es esta, también puede ser en la próxima semana. Sí, es esta y la siguiente, ¿no? Algunos van a terminar ahora, pero también se permite hasta la semana 10. Porque ya Ah, está. ok. Ok, ya, doctora. Ya está. Bien, entonces vamos a iniciar. Johan, todavía no. Vamos a continuar. A ver, ¿alguno de ustedes tiene pendiente de la semana 8? Ninguno, porque acá los tengo. Todos son para la semana 9. A ver, empezamos con Mendieta, que la vi primero. Ustedes, voy a anotarlo, ¿sí? Porque si no, ahorita ingresan sus compañeros y ya no tengo un orden. Mendieta, está también Barrón, está De la Cruz, está Silva. Listo. Entonces iniciamos con Mendieta. Voy a Buenas noches, compartir. profesora. ¿Qué tal? Ahora sí me escucha. ¿Me llegó a escuchar? Sí, profesora. Ya está. Mire, yo le he realizado algunas observaciones. Creo que me ha estado hablando ahorita Juan Carlos, ¿cierto? Sí, profesora, le estoy Ok, saludando. ok, muy bien, buenas noches. Sí, cuando no se ve a las personas es un poco confuso. Voy a compartir el de Mendieta mientras va su compañero Johan conectándose. Aquí tenemos a Karina. Sí, doctora. Karina, ¿tiene audio? Sí, sí, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo usted considera que ya terminó su informe? Sí, corregí lo que usted me indicó la semana pasada. Ya. Bueno, si tenía una consulta sobre la tabla, no sé si estaría bien al final, porque en las indicaciones que da la revista dice que en el párrafo debería decir ver tabla 1, ¿no? Y yo no he Ok, colocado esta indicación. bien, entonces la revista considera anexos. Sí, Claro. Entonces usted lo puede colocar en anexos y sí, indica ver tabla 1, ¿no? Si fuese la única tabla que está colocando. ¿y dónde podría colocar esa indicación, doctora, en todo caso? Eh, Cuando inicia el desarrollo o...? la tabla que usted ha realizado es, digamos, una tabla de resumen de Sí. todas las vacíos teóricos que usted está intentando cubrir con su artículo. Sí. Entonces, aquí usted podría colocarlo bien en esta pequeña introducción que ha colocado. Ujú. Entonces, Ya, sí. menciona, ¿no? Aquí, por ejemplo, usted coloca, ¿no? A lo largo de esta reseña se podrá observar las distintas estrategias y programas de intervención que han sido utilizados en estudios de investigación en distintas partes del mundo para mejorar la producción oral en estudiantes de distintos niveles. Aquí, como va a desarrollarlo todo de manera descriptiva,
aquí podría colocar el anexo. Ok. Anexo 1, ¿no? No sé si le indica la revista como ver anexo 1 o simplemente anexo 1. Normalmente va así, anexo 1. Pero Ok. si la revista usted ve el modelo que indica ver anexo 1, bueno, lo coloca. Ya, ya, doctora. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con todo el día de hoy, con todos los que, como ya estamos a cierre, vamos a ver si pueden complementar con alguna información más, a no ser pues que de repente ya ustedes consideren que ya en algún momento tuvieron que tomar la decisión, hasta aquí nomás es la cantidad de artículos que voy a considerar, ¿no? Porque también si no nos excedemos de la cantidad que nos solicita. Pero una última búsqueda para poder cerrar de repente o reemplazar un artículo o poder complementar es que vamos a hacer uso de los operadores booleanos para poder reforzar, ¿no? Alguna idea o tomar algún artículo más. Por ejemplo, para lo que es producción oral, usted tiene dos autores, uno del 2016 y otro del 2017. Pero es posible de que del 2020 también exista y entonces usted puede actualizar un poco más. Y no tanto va a aumentar la cantidad de palabras, sino de repente va a corroborar alguna idea que ya colocó, o lo otro va a ser que pueda complementar, ¿no? Alguna información. Entonces, vamos a tomar como ejemplo este párrafo. Selecciono los párrafos considerando de que todavía posiblemente pueda complementar con alguna idea. Candidatos para elegir los párrafos que tengan autores de mayor antigüedad, párrafos que de repente tenga alguna idea incompleta. Por ejemplo, en este caso, estos párrafos están separados. Eso quiere decir que usted considera que un párrafo es, digamos, tienen en común que trabaja sobre producción oral, usted ha desarrollado producción oral, pero de alguna manera no se complementan, que tienen que ir las ideas separadas en dos párrafos distintos. Entonces, vamos a ver cuán cierto es esto. Y este es el análisis que cada uno de los que realiza un artículo, sea científico o de revisión, siempre tiene que realizar para poder complementar, ¿no? Entonces, vamos a leer este párrafo pequeño. Dice, la producción oral es la forma que tiene una persona de poder expresar lo que piensa, lo que siente, y se da a través de una serie de estrategias con ciertas pautas a seguir para que la comunicación resulte efectiva. Es importante poder transmitir un mensaje claro al receptor y más aún si es un idioma extranjero. Por ello es imprescindible usar todos los recursos que ayuden a tener una expresión oral adecuada y pertinente. La producción oral es una competencia, por lo tanto, requiere de ciertas estrategias comunicativas para llevarse a cabo. En las sesiones de clase de un idioma extranjero, el enfoque que se utiliza es el comunicativo, ya que el objetivo es lograr que los aprendices se comuniquen y lo expresen o expresen sus ideas en el idioma meta. De repente ha querido parafrasear idioma objetivo, ¿no? O simplemente coloque aquí idioma inglés, porque es lo que usted está desarrollando, ¿no? Específicamente que sea inglés. Bien, aquí vamos a corregir. Mire, entre esta idea y esta hay como un pequeño vacío. ¿Qué podríamos complementar? ¿Qué podríamos complementar aquí? Porque ¿qué habla previamente? Usted habla de algunas estrategias comunicativas. Quiere decir que aquí podríamos mencionar algunas de ellas, ¿cierto? Claro, lo que he querido colocar ahí básicamente es como definición de lo que es la producción oral. Sí, aquí en general la idea es la definición de la producción oral y también la importancia y la relevancia. Así es. Yo lo leo, mire, siempre va a ser importante de que ustedes se den cuenta de que cuando leemos el artículo,
siempre vamos a tener la sensación de que siempre se puede agregar, siempre se puede complementar, siempre se puede mejorar. Y en algún punto y en algún momento, cada uno de los investigadores tiene que tomar la decisión y decir, ya, hasta aquí es todo lo que se ha podido mejorar, se ha tenido en cuenta todos los aspectos relacionados a las estructuras de la revista. Entonces, pero considero que todavía se puede y se debe mejorar para que esté en las mejores condiciones. Yo realizaría dos caminos. Uno, usted aquí en este primer párrafo, usted tiene la definición, ¿sí? Y Sí. aquí también la tiene y usted lo ha separado de alguna manera. Entonces, une este párrafo aquí y termina con la importancia y cierra con la importancia, que sería una manera inductiva de ver la definición, o busca mediante un operador booleano información sobre producción oral. Un ratito quiero partir para ver exactamente cuál es. Ay, disculpe, no me deja la regla superior. A ver, ya está. Entonces vamos a hacer, el primer camino sería uno, de repente, mover los párrafos para que encajen mejor. Esto es la producción oral en inglés. Y este es un punto muy importante, ¿no? Aparte de la introducción que va a ser, digamos, la carta de presentación de un artículo que sea claro, entendible, también el primer párrafo de la argumentación va a ser clave para tomar la decisión de publicación. Entonces, cuidemos mucho estas partes de los artículos, ¿no? Seamos muy exigentes con ustedes mismos, con esta redacción. Entonces, vamos a buscar producción oral en inglés, pero aquí veo que es exactamente su propia categoría, ¿no? La que ha trabajado. Y entonces aquí podría complementarse con la importancia. Vamos a ir voy a dejar de compartir un ratito para ir voy a abrir una página de internet, vamos a compartir. Bien, entonces, aquí vamos a colocar, por ejemplo, producción oral. Vamos a ver importancia, porque es uno de los temas que tiene. Un ratito vamos a admitir. ¿Ya? Y vamos a ponerlo con DOI. Podríamos hacer la búsqueda también con inglés. Un poco antiguo, mucho más antiguo. 2017 Novoa, 2016. Y siempre verificando que ustedes los tengan por ejemplo, usted tiene Ferro del 2017 y Rico del 2016. Sí. Ya está. Entonces, podría muy bien agregar dos autores más, como es, por ejemplo, Novoa del 2017, en donde también, mire, habla de la importancia de la producción oral, sin necesidad de aumentar en cantidad de hojas. Se puede colocar a este autor también. De repente ya no como uno solo, sino ya sean dos los que expresen la misma importancia de manera similar o con una idea más. También tiene aquí, porque aquí habla, por ejemplo, de un punto importante que es fortalecimiento de la expresión oral. Y usted en sus párrafos sí habla de la definición, pero, por ejemplo, no se lee el fortalecimiento del idioma. Y tiene un autor que que le ayuda a sustentar. Ya. El otro, aquí tenemos importancia de la producción oral también. Es un artículo, todo el artículo es sobre importancia. Quiere decir que también le podría ser muy útil. Y mire, aquí hay uno del 2019. No sé si lo tendrá Anikleva. No. ¿Ya? Entonces no le puede faltar, ¿no? Por ejemplo, 2019, 2020.
Entonces usted podría tranquilamente tener 3, 4 autores más de los que está colocando allí para esas definiciones. Ya, doctora. ¿Sí? Entonces la idea es que utilicen estos operadores booleanos que generalmente se usan pues para este tipo de artículos y entonces pueda terminar de cerrar, ¿no? Porque lo que ustedes realizan en esta etapa al hacer estos artículos de revisión, al hacer artículos científicos, es investigar. La investigación consiste en hacer la búsqueda de la información y luego hacer la interpretación, ¿no? Hacemos uso de la heurística, ¿cierto? Y también es bien importante. Porque mire, aquí tiene producción oral, pero ya no solo tendría Ferro ni Rico. Tendría 2 o 3 autores más. De repente, aumentando 2, 3 líneas, podría tener las ideas más redondeadas. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, doctora. Sí, Muy gracias. bien. Entonces, ya con eso, usted puede complementar, ¿no? Porque, claro, hemos hecho un primer trabajo con todos los artículos que se hizo en la primera búsqueda, pero necesitamos complementar ya para cerrar el artículo las ideas, ¿no? Entonces, esta tabla, que es la que usted mencionaba, la va a terminar colocando en anexos, ¿verdad? Sí, sí, doctora. Ya, y aquí no, digamos que si es producción oral, aquí podría ser importancia, porque es lo que usted está desarrollando, ¿no? Importancia, también, además. Uso de plataformas, entonces las distintas plataformas. Cuando les coloco en las observaciones, a los que les falta, les coloco desarrollar una tabla o figura que resuma los vacíos teóricos que usted cubre con su artículo, me refiero a esta tabla, ¿no? Una tabla en la que esté resumido todo lo que usted ha desarrollado en su argumentación o en su desarrollo. Y esta tabla muy bien se puede transformar en un organizador, en una figura, ¿no? Al ser todos, o la gran mayoría de repente, porque alguno pueda que no lo sea, ser docentes, la parte didáctica, la del dominio de organizadores, gráficos, es conocido. Entonces, muy bien, esta información podrían transformarla en una figura como ya lo habíamos visto en algunos ejemplos la semana pasada. Y estoy segura, porque el año pasado, en una de las publicaciones, lo que más cautivó y posibilitó que se publique un artículo, casualmente fueron las figuras y las tablas que se presentaron en este tipo de enfoques, ¿no? Que es cualitativo. Bien, entonces continúe y con eso cierre. El tamaño de letra que sea el mismo para todo. Ya, sí. ¿Qué revista es? Educare, doctora. Ya, entonces conserve los tamaños de letras que le sugieren para las tablas, que muchas veces son menores. Sí. Ya está, muy bien. Entonces Listo, con doctora. eso ya estaríamos cerrando, Mendieta. Gracias. Muy bien. Seguimos con Barrón. Buenas noches con todos los demás que han estado saludando en el chat. Vamos a ir un ratito. Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a continuar. Estamos con... acá está. Ya está en el formato. Ya está en el formato Barrón. ¿Terminó los resultados? Sí, profesora, ya está terminando. Ya está. 0.05, ¿ya? Ya no el porcentaje. Aquí les sugiero que coloque el valor de Udemann-Whitney. Colocar el valor numérico igual a, que puede ser 225,500, el que salió en la tabla, ahorita lo vamos a ubicar. Cuando usted va a redactar, cuando se redacta en APA para las cantidades numéricas,
menores de 10 siempre es en letras, ¿sí? Hasta 9 decimos en letras. A partir del 10, 11 y en adelante, sí los podemos colocar en números, así como está acá. Entonces tiene enfoque, tipo, diseño, grupo, pre-post y los resultados. Bien. Las palabras clave le han solicitado en algún tesauro. Dice de 3 a 5, profesora. Ya. Pero aprendizaje sí hay, matemática también, estrategias y programas. Sí son, digamos, palabras claves que se trabajan. Bien, la introducción ya habíamos revisado, como la gran mayoría. El ejercicio que hemos realizado con su compañera Mendieta también es bueno, así sea un artículo científico, también complementar la parte teórica con los autores, ¿no? Y artículos de los últimos 5 años. Ya lo colocó en cursiva. Aquí, esto es de Polya. Generalmente en los artículos no se colocan preguntas, se afirma. En este caso, vamos a ver si podríamos cambiar esta pregunta en una afirmación. Porque sí, pues la estrategia es, casualmente son preguntas. Pero podríamos decirlo de una manera afirmativa, afirmando, ¿no? Dice, como su nombre lo indica, siempre revisemos por aquí, se nos escapa algo, se debe comprender el enunciado mediante la formulación de preguntas, que contemplen temas de, y entonces aquí sí ya evitamos los datos del problema. Entonces ya no estamos formulando la pregunta. Los datos del problema. La existencia, la existencia de información suficiente para el planteamiento de problema. Considerar lo que se desea resolver. Y entonces así afirmamos de tal manera que ya no consideramos preguntas. Siempre se afirma. Por eso es que las únicas preguntas que van en una investigación son las preguntas científicas, ¿no? Problemas. Y aquí quedaría así. Es necesario comprender e identificar los datos principales mediante la reflexión. Aquí parece que se ha desactivado del archivo la ortografía, que no le está avisando, ¿no? No está dando la alerta de que hay por ahí una letra que está faltando. Ubicándonos en el contexto imaginario del problema. Bien, estos son los 4 pasos de Polya, configurar un plan, y así, cambiamos las preguntas de esta manera. Comprendido, profesora. Ahora lo cambio. Ya está. Entonces, lo que también puede hacer es considerar, no, sabemos que es de Polya, pero de repente ha encontrado ya artículos que han trabajado estas estrategias. Entonces, no solamente sería Polya. Punto y coma serían los artículos que están también considerando estas estrategias. Y así se actualiza un poco esas estrategias, para que no se sienta que es usted de repente el único que está tomando desde hace muchísimos años, ¿no? Lo que se desea siempre es que los autores clásicos estén respaldados por artículos actuales que también hayan utilizado. Entonces, estoy segura de que debe haber encontrado, y aquí también los puede, y si ya están dentro de su artículo, también los puede colocar. No solamente sería Polya de 1981, sino también otros apellidos con otros años más actualizados. Aquí ya son las estrategias lúdicas, el aprendizaje de matemática. Aquí sería no en números, sino en letras, 3 niveles.
Luego tenemos, esto es el Minedu chileno, la parte metodológica. Aquí trabajó lo del instrumento, acá está, utilizado fue la prueba de aplicación para determinar la fiabilidad, coeficiente de confiabilidad. Acá hay como una redundancia, ¿no? Y para determinar la fiabilidad se usó Kuder-Richardson, Kuder con mayúsculas, el apellido, Richardson, que es el apellido y es compuesto así. KR20, ya que los resultados o escalas de medidas fueron dicotómicas, se le dio el valor de 1, allí sí se queda, y correcta de 0. El resultado de este instrumento de 20 estudiantes, acá está la confiabilidad, validez, la evaluación censal. En cuanto a la validez del instrumento, se aplicó la evaluación Es que allí esa evaluación del 2019, allí yo lo he adaptado, profesor. Sí. ¿Es bueno mencionarlo? Sí, lo que pasa es que puede ser confuso porque en estadística existe lo que es la población censal, que es cuando trabajamos con todos los participantes, con toda la población. Entonces, en este caso sería con una evaluación estandarizada para que, digamos, buscar un sinónimo. Se aplicó para los estudiantes. Ese puede dejar aquí, y aquí sí, cuando colocamos una sigla, sí tenemos que colocar evaluación censal y ese. ¿Sí? Ahora sí como que se sabe de que esta prueba se denomina de este modo. Estas evaluaciones son a nivel nacional, se realizaron, ¿no? Porque ya en la actualidad no tenemos. Aquí habría que hablar en pasado. En pasado. Se realizaron a nivel nacional para conocer los logros de aprendizaje implementados. Se aplicaron. También tiene que redactar en pasado porque usted ya también lo realizó. O en este caso es del instrumento de la prueba S. Ya está. Entonces, la tabla ya tiene resultado. No, a ver, vamos a ver si... ya. Si podemos mejorar esto, ampliando un poquito, y luego lo copiamos y pegamos en imagen, ¿se acuerda? Mire. Sí, profesora, sino que la parte, parece que mi Word no es actualizado, que no me permitía colocar ahí los... Ya, entonces lo que voy a hacer en este momento es hacer el recorte. O mejor, para que se vea mucho mejor, vamos a copiar y pegar en imagen. Creo que sí lo permite. Sí. Entonces, vamos a quitar. Ya, y ahí ya lo podemos reducir, porque si lo reducimos sin imagen, lo que sucede es que esto se aprecia, no se aprecia bien, ¿no? Se ve de manera horizontal. Allí sería, ahora, si es APA séptima edición, APA Es séptima. sexta, profesor. Ya, entonces Sexta. allí, ya está bien. Entonces allí sí el título de la figura va debajo, es de este modo, figura 1, punto, empezaríamos con mayúscula, y todo el título no va en cursiva. Lo único que va en cursiva es figura, es diferente a la tabla. Bien, entonces, aquí está la prueba de normalidad. Puede usar un tamaño más pequeño, le han colocado allí de repente 9, que es el mínimo para el tamaño de tablas, aunque usted creo que lo ha considerado para que no se le parta porque no podemos colgar así el título, tendría que bajar. Colocó en una sola tabla los valores.
Sí, quedó mucho mejor y aquí está la interpretación. Este valor de U es el que le decía que lo coloque en resumen de la general. Ya, al inicio, el resumen. Uh-huh. Bueno, si es sexta edición estaría bien la coma, y bueno, si ya lo citó con anterioridad, si tiene que ir con edal, estaría bien. Aquí de repente lo que está faltando es agregar mayor discusión. Tiene que agregar, tiene que discutir también con los resultados de las dimensiones, así sea brevemente, porque solo ha discutido con la variable. Sí, la general, me faltaría las dimensiones. Sí, en breve y en pequeño con sus autores, porque usted tiene las definiciones en el marco teórico y entonces va complementando, ¿no? Porque no solamente se coincide con los antecedentes, sino también con la teoría. Y eso lo complementa acá. Y con eso estaría ya terminando. Dígame, aquí en la referencia le han pedido el interlineado 1.5 de interlineado sencillo. Esa parte no he visto, solo decía todo en APA 6. Pues. Ya, mire, aquí vamos a... Con la regla nos ayuda, usted ha colocado de más o menos de 0.75, ¿no? La sangría. Y está como que un poco diferente. La sangría tiene que ser general de 1.25. Quiere decir que tendríamos que venir hasta acá. Y esta reglita, jalar aquí. Y entonces todos los casos igual. Jalar hasta 1.25 y todo va a quedar exactamente igual y parejo. ¿Sí? Entonces, para que quede todas las referencias ya ordenaditas, ¿no? No estén un poco desordenadas. Le está pidiendo la revista que coloque el link o no. Por ejemplo, con vínculo sería colocarle, aunque se ha desactivado ya el vínculo. Eso lo va a revisar como lo están presentando en la revista. Si es con link, para que le salga esto en azul, se tendría que volver a cortar, pegar, y ahí sale el link. ¿Se da cuenta? Entonces, en las revistas anteriores que he visto no le ponen el link así en azul, okay. Solo todo. Muy bien. Entonces, si fuese que hay que cambiar, ya sabe qué es lo que se tendría que hacer. Volver a copiar, pegar o se le da enter la mayoría de veces y automáticamente se activa. Entonces, recuerde la sangría aquí de 1.25. Muy bien. ¿Le pide anexos? No, en toda la revista que he visto del 2021, 2020, no tiene nada de anexo, profesora. Sí, no tiene nada de anexo. Muy bien. Entonces, no lo considere. No lo he considerado. Bien, entonces principalmente es la observación y la discusión para que incremente y mejore las referencias y ya con eso estaría terminando. En cuanto al libro, profesora, ahí veo de Polia, a ver si lo puede ver en la referencia. Mire, verifique que esté en orden alfabético, sí, porque está Córdoba al final y debe ir antes. Los libros, cuando ustedes quieren referenciar libros, recuerden que el punto va después de paréntesis. Si tiene el libro, entonces el título va en cursiva. Y aquí es punto, no es coma. Y bueno, va la ciudad, el país y la editorial, ¿no? Tratemos tampoco de no usar todas mayúsculas, a no ser pues que sea así digamos el logo, por decirlo, pero en este caso sí se permite ponerlo en minúscula. Cuando es libro de ese modo, aquí también le falta el espacio. En este caso también es el libro, entonces en cursiva. Aquí, en lo que es Hernández Altieri, profesora, no lo ubiqué, lo estaba viendo en el internet, si lo puede ver ahí del 2018. Sí, existe el libro, que es hasta acá, el título, iría en cursiva,
entonces aquí el punto. Y si usted lo coloca en el internet, automáticamente le sale el libro, está en internet, le puede salir el URL, pero también existe en físico, sí, que es un libro bastante común tenerlo también. Así es que cualquiera de las dos formas puede ser. Usted lo envió, dice, a Clementina, no lo ubiqué el libro. No lo he ubicado, no hay problema, le puedo, No. en este momento lo que podemos hacer es buscarlo y ahorita les pongo el link. Voy a entrar un ratito al internet, porque en Trilce sí no es posible porque es muy pesado. Entonces ahorita les voy a poner el URL para que lo puedan ubicar. En este caso no es este, es un resumen. A ver, un ratito ustedes no lo están viendo. Y bueno, ese es el más citado, ¿no? Y si no, por WhatsApp creo que también sí se podría. No va, tiene es bastante pesado porque tiene más de 400 hojas. A ver, que cargue y se los comparto, ¿ya? El link, para que lo puedan tener o ubicar. No hay problema. Gracias. Gracias. Bien, vamos a dejar de compartir y ya tiene allí sus observaciones para terminar ya de cerrar con su artículo. Bien, seguimos con De la Cruz. A ver, vamos a ver. Sí, doctora. Ya, vamos a compartir un segundito. Esto es de la semana 9. No, ese no es suyo. Este es de No, ese no es mío. Sí, se ha quedado abierto de la semana 8. A ver. Torres. ¿Usted lo ha subido en la semana 9 o todavía? Sí, ya lo subí. Ah, ya, entonces lo voy a descargar porque estoy tomando de los que... A ver, un segundito. Y voy a ver quién más. Sí, algunos más han subido. A ver, acá está. Que prácticamente sería su última observación. ¿Usted ya lo envió todavía? Sí, doctora. ¿Ya lo envió? Ya lo envié. Ah, perfecto. Hice las correcciones de las observaciones que me realizó. Sí, básicamente estoy ahora en la reunión, no solo para escuchar también la asesoría, sino también para hacer las consultas respectivas sobre la exposición. Sí, claro que sí. Bien, espero que haya quedado bien también la corrección ahí. Sí, porque la semana pasada ya habíamos hecho, ya prácticamente ya usted había terminado y habíamos hecho las correcciones finales. Voy a ver la barrita. Bien, entonces no habría mucho que decir. Cambió. Ah, ya. Ahora sí se puede ver con mayor claridad cuáles son las categorías de su tema. Y ahí están las conexiones que tienen con los demás subtemas. Y aquí adjuntado de repente la evidencia que ya entregó a la revista o todavía. Eso estaba haciendo la consulta al inicio, doctora, sí. Porque en la semana 9, como le digo, aparece, dice, aporte sobre la propuesta de las revistas indexadas. Entonces, no estaba segura si colocar en semana 9 ya todas las evidencias, o como solicita en la semana 10, adjuntar el PPT, y artículo. El DURT y todo, ¿no? Sí. Por eso no completé el envío. Bien, no sé entonces, la evidencia, ustedes para la semana 10, sí. Si ya lo tienen en la semana 9, en la 9, pero en su caso, como ya estamos revisando la 9, no hay ningún problema. En la semana 10, 9 y 10, lo que van a colocar es el artículo y el print del correo, que es la evidencia de haber hecho la entrega del artículo. Lo puede colocar al final, ¿no? Como un anexo. Eso es lo que van a revisar.
El artículo del PRI. ¿Y el PPT también, semana 10 o en semana Sí. 9? Sí, semana 10. Semana 10 el PPT. PPT es semana 10. Ya. ¿Algo más se anexa, doctora? No, porque si bien es cierto, tomo en cuenta el Turnitin, pero no es necesario que lo suban, porque yo lo puedo ver directamente del Clementina. Ok. Solamente suben su artículo con la evidencia y lo colocan en anexos. Ya. Y también su PPT. Lo del Turnitin yo ya hago la revisión, ¿no? De lo que ustedes están entregando con el Turnitin que están presentando en Clementina. Ya, Turnitin ya lo pasé, ya el día de ayer, ya todo. Ya está. Entonces, doctora, el PPT entonces se tiene plazo para presentar. Este ¿Hasta sábado cuándo? ustedes van a exponer su trabajo. Entonces ustedes exponen, de repente hasta lo pueden mejorar o ya lo pueden ir subiendo, porque a partir del sábado se permiten entregas. Ok, a partir del sábado. Sí. Listo. Empezamos este sábado, mañana, tarde, y terminamos el martes. Ok, doctora. Muy Ya bien. está. Ya, doctora, muchas gracias. A usted. Silva, ¿podrá oírme? Al principio tenía... Doctora, ¿cómo está? Sí, ¿cómo está? Sí. Buenas tardes. Le decía de que hará una media hora, de repente un poco más, casi una hora, le había hecho la revisión con sus observaciones. Véalas y si tiene alguna consulta que hacerme, porque no es lo mismo revisar de manera escrita que la interacción, ¿no? Entonces, de repente no entiende alguna observación, porque recuerdo mucho de que usted está priorizando las citas, enfatizando en el autor. Sí, claro que sí. Ya, entonces usted lo que tiene que hacer prioritariamente es enfatizar en la idea, en las ideas, ¿no? Es Doctora, lo que... acabo de enviarlo, a ver si lo puede descargar y En revisarlo. semana 9, Sí, semana 9. ¿y ya está concluido o todavía No, considera todavía que falta? Sí, todavía falta definitivamente algunos puntos, ¿no? Básicamente bueno, ya tengo ya, digamos, algunos puntos de la discusión, pues ya tengo los resultados ya, pero quisiera que lo revise ahí en esa partecita, por favor. Sí, vamos a hacerle porque ahí había como una duda. A ver, ¿en qué fila está usted? Está León Bartolomé. No, debe estar en la primera entonces. Semana 9. Sí, aquí está. Sino Okay. que ahí me aparece a mí tres páginas. Ustedes me aparecen en 3 páginas, entonces no sé, a veces se mueve en la primera, en la segunda, pero ya, ahorita ya lo ubiqué, estaba en la primera. Bien, entonces aquí sí ya está diferente. Aquí está, ya aparece el tema de reformas curriculares. Ya, aquí todavía usted está considerando digamos, algunas consideraciones. Sí, ¿no? las Los indicaciones aspectos. de la revista, sí. Ya está. Entonces, sí, ya lo cambió, pues claro. Está diferente, está mucho mejor. Creo que esa observación también ya venía de semanas anteriores, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ya, solo verifique ahora si, por ejemplo, Castro Rubilar, usted lo tiene como si fuese compuesto, ¿es un apellido compuesto? Yo tenía que revisar no me acuerdo, pero tenía que revisar la fuente ahí. Sí, sobre todo si es solo Castro, si es Castro como sugiere la cita del mismo artículo, o es compuesto. Si es compuesto, entonces aquí le faltaría el guión y del mismo modo iría referenciado. Si usted en la referencia coloca solo Castro, entonces acá tendría que ir Castro. Sí, tenía que revisar. Pero no es a elección del investigador, sino cómo sugiere el artículo que se debe citar. Claro, claro que sí. Ya está. Entonces, verifica esos apellidos. A ver, por ejemplo aquí, usted tiene distintos autores, ¿no? Tiene, en base a los estudios realizados por Mezquita, Guerra, Domínguez. Cuando tiene varios que coinciden en la idea y usted quiere enfatizar en las ideas, valga la redundancia aquí, entonces lo colocamos al final. Y así
En base a los estudios realizados, coma, se puede aseverar que las reformas curriculares implican. Y aquí el punto y coma va directo, no, Claro, no colocamos paréntesis. Ajá, claro. No. Entonces, todo es parte de una sola cita. Entonces, esto es lo que hay que un poquito revisar, lo que es el citado. Ujú. Y no va I. ¿Es APA séptima edición o sexta le piden? Sexta, doctora. Si es sexta, sí iría I. ¿Sí? Entonces, así es, como tiene que ir enfatizando principalmente en las ideas, ¿no? La mayoría de casos ya se nota que lo ha mejorado y recuerde siempre un espacio, ¿no? Después de, porque también veo que como que se le ha pegado la cita con la última palabra, los puntos, y no lo digo solo por usted, sino en general, porque también es lo que observo a veces en la redacción. Entonces aquí digamos aquí lo frecuente es que se le ha pegado al momento de mover posiblemente, ¿no? Lo otro aquí, la inicial del nombre no iría. No va, claro. Luego tenemos aquí las preguntas, como les acababa de explicar, no considerarlas. ¿Esta es la pregunta de la investigación? No. Sí, es parte, lógicamente es una pregunta principal, ¿no? Por eso dice, frente a esta exposición de situaciones, cabe la siguiente interrogante, ¿no? ¿Cómo experimentan los directores y los docentes los cambios curriculares hechos, o las reformas curriculares en la educación superior? Entonces, es su pregunta de investigación. Claro, esta es una pregunta de investigación, parte, porque este es un trabajo de investigación, ¿no? No, sino que a veces no lo solicitan, no lo consideran, si no se cierra en el objetivo, por ejemplo. Pero está bien, porque está terminando la realidad problemática, cierra siempre con las preguntas. Bien, el objetivo, ya, le piden, está bastante extenso, porque está considerando también lo específico, ¿no? No, solamente la principal nada más. Analizar y conocer las experiencias de los directivos y docentes como parte del proceso de adecuación e implementación de las reformas curriculares en la educación superior no universitaria. Ya, está como también un poco explicando. Sí, puede quedar, no hay problema. Porque hasta aquí más o menos su objetivo, pero acá ya hay como una pequeña explicación, ¿no? Una precisión que está haciendo. Bueno, aquí está. Tiene dos autores con, digamos, dos publicaciones de Díaz en el 2005. Sí, claro, uno es de 2005, son con diferentes títulos, lógicamente. ¿Todas son del 2005 o, por ejemplo, acá tenemos 2006? Una publicación de 2005 con un título X y más adelante ahí también de 2005, por eso está AB. Perfecto, está bien, así es. Si es del mismo año, sí, acá está el B. Sí, se debe considerar para el citado. Antes, ¿usted ha citado a Cole previo a este párrafo? Me parece que hay más adelante, hay una cita de Cole. Ya, porque cuando en APA sexta edición, cuando se va a mencionar a todos los autores, la primera vez se coloca a todos los autores. Después de la primera ya solamente coloca el primer apellido y luego considera edal. Entonces, si esta es la primera vez que está colocando a Cole, entonces tendría que colocar a todos los autores, pero que no se excedan de 6. Si se exceden de 6, ya desde el principio le coloca edal. Ya, perfecto. Doctora, hay una consulta ahí. ¿Y el OPSIT, si es que tengo otras citas del mismo autor? Sí, ¿se refiere de repente a cuando hay error? No. No, el OPSIT es cuando, creo que he visto por ahí, cuando utilizo las mismas citas del mismo autor en diferentes puntos, ¿no? En diferentes partes. No, evítelo. No, digamos que habiendo tantos otros autores, eso era, digamos, se usaban con mucha frecuencia en APA hasta el 2010, porque no había muchas publicaciones, ¿no? Entonces se usaba el mismo autor para distintos momentos. Pero habiendo tanta variedad ahora y tantas publicaciones, entonces ya no, para sexta ya no se ha utilizado. Lo mencionaba esto porque
creo que en una parte he considerado, pero referente a lo que es el Ministerio de Educación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El Ministerio de Educación saca normativas el 2004, 2005, 2008, 2012, 2015, entonces todos son del Ministerio de Educación. Sí. Por Pero lo son tanto, distintos títulos. claro, en distintos años. Bueno, ya en todo caso voy a suprimir ese punto y cambiar por otra opción. Claro, a no ser que esté en la discusión, cuando se repite, porque en la discusión se vuelve a tomar siempre autores antecedentes o que están en las teorías, simplemente se colocan, se vuelve a duplicar, sin necesidad Okay. de colocar ningún término adicional. Ya, perfecto. Bien. ¿Ha realizado alguna figura, en este caso? No, en la parte de resultados estoy considerando ese cuadro que es la matriz de categorización. Sin embargo, la consulta es lo siguiente, ¿no? Porque tengo con diferentes preguntas, lógicamente, tanto para docentes como para directivos. No sé si es pertinente poner las dos matrices, ¿no? Lo ideal sería en una sola tabla. Ya, sin embargo, esa tabla sería bastante extenso por lo... Ah, ya, correcto. Una sola tabla que albergue los dos. Sí, así es. Y puedes suprimir de repente la categoría aquí. ¿Por qué? Porque currículo puede colocarlo aquí. Matriz de categorización de currículo o sobre currículo. Y ya estaría omitiendo esta columna para poder agregar la otra y esté todas en una sola tabla. Y sí sería conveniente poner los ítems de las preguntas ahí porque son preguntas de profundidad, lógicamente. Mire, dependiendo de la revista, lo que sí debe ir es la categoría, las subcategorías. De repente no tanto como pregunta, sino como de una manera más manera más resumida. Ya. Lo que se denominaría indicadores, por decirlo, pero no se sugiere usar el término indicadores, porque algunos metodólogos sí lo aceptan y otro grupo de metodólogos no lo acepta, porque establecen que indicadores solamente es para enfoque cuantitativo, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces va a depender de la revista. Y para no usar, usted puede mantener preguntas guía, pero puede resumirlas para que no esté tan, digamos, amplio. Ya, perfecto. O en todo caso, también estaba pensando en lo siguiente, ¿no? Considerar solamente las categorías y las subcategorías nada más. Sí, pero esto se perdería, ¿no? Que es muy importante. Esta información también es muy, muy importante. Trate de dejarlo en la medida de lo posible. Se va a resumir un poco porque esta tabla va a desaparecer al agregar aquí otra columna. Ya. Entonces trate de considerarlo y dejarlo porque es mayor evidencia para los pares ciegos, o la revisión en pares que van a realizar, de que usted ha aplicado, ¿no? Esas preguntas, ha realizado su instrumento y todo lo demás. Entonces, aquí están los resultados. Resultado con discusión, ¿verdad? No, aquí solamente están los resultados. Justamente ahí también tenía un pequeño inconveniente en el sentido de, tengo bastante extenso el cuerpo ¿no? Entonces, seguramente la sugerencia va a ser porque se reduzca el número de hojas, ¿no? Porque es bastante extenso, ciertamente. Bien, entonces aquí lo que se usa es, aquí, claro, cumpliendo con el objetivo de investigación, se busca analizar, conocer las experiencias respecto a la categoría de adecuación del currículo, que es esta. Perfecto. ¿No le piden que lo coloque como un subtítulo? Sí, justamente estaba pensando, sí, he visto algunos ejemplos que en los resultados están los subtítulos, entonces creo que voy a incorporar ahí categoría adecuación del currículo, por ejemplo. Así es. En este caso sería subcategoría adecuación del currículo. Entonces, esto iría pues de acuerdo al nivel, bien negrita,
Y entonces ya esta parte ya no iría hasta acá. Y quédese con lo más sustantivo. Son las interpretaciones que usted ha colocado, ¿no es cierto? Entonces, lo más sustantivo en este caso. ¿Le piden la discusión aparte o incluida? Sí, la discusión aparte. Ya está. Sostuvieron que los cambios y reformas se dieron para mejorar la calidad educativa. Todavía se puede resumir en algunos casos, pero sí, mi sugerencia es que lo conserve como subtítulo para que claramente puedan vincular la tabla que usted presenta con los resultados. Ya, correcto. Y de alguna manera unir, resumir. Y en la discusión, ¿alguna consulta que tenga que hacer? Sí, ahí en la discusión, ahí ya viene ya un poquito más, puede avanzar. Ahora, otra consultita es lo siguiente, ¿no? Porque también esto ha sido parte de un análisis de documentario, ¿no? Entonces, ¿qué tanto puedo considerar las diferentes normativas que tiene el ministerio? A lo mejor no es de interés para algunos investigadores de otros países que ven estos artículos, ¿no? Por lo tanto, yo estoy pensando que no sería tan necesario, a lo mejor, ese grupo de normas que estoy considerando. ¿Usted las ha colocado en los resultados? No, claro, lo he colocado en los resultados. Si regresan un poquito atrás, por favor. Aquí estamos en la discusión ya. Ah, perdón, eso es parte de los resultados. Sí. Sí. Ya, entonces por ahí, por esa parte, ¿no? Dice, ¿no? Las normativas, las diferentes normativas, ¿no? Los decretos supremos, ¿no? Las resoluciones viceministeriales. Entonces, estoy pensando, no sé si usted Mire, en este punto entiendo el trabajo que quiere realizar. Usted no solamente tiene pues las entrevistas, usted también tiene un conjunto de normas. Entonces, tiene dos formas de trabajarlas. Estas normas las puede incluir dentro de la discusión. El contenido las incluye. Por ejemplo, si aquí en adecuación del currículo usted para la discusión coloca un pequeño resultado y establece que va de cara a la norma, a una de estas, usted en ese momento lo plantea. Ya. Debido a que en esas circunstancias, en ese periodo de tiempo, se trabajó la norma de formación general de 600 horas, etcétera. Entonces, vincule este conjunto de normas en la discusión. Ya, entonces ya no sería ya en la parte de resultados. No, en la discusión, como para ir dando sustento, porque al final sus entrevistados han respondido en base a este conjunto de normas también. Claro que sí. Entonces, bien lo puede citar en discusión. Ya, puede avanzar hacia abajo, porque ahí está la discusión. ¿Cuántas palabras le pide el artículo? No pide cantidad de palabras. ¿Hojas? Hojas, sí, entre 15 y 25 hojas. Están en el promedio, porque tiene 22. Está en el promedio. Generalmente se tiene que resumir cuando nos estamos excediendo, ¿no? De la cantidad de hojas. Ya, y esa es la parte de discusión que me falta complementar ahí. Ya, entonces cierra con la discusión y puede agregar las normas y también debe agregar la parte teórica, los sustentos que tienen los antecedentes. Por ejemplo, en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto párrafo, donde dice en este punto, como fuente de currículum, tomamos en consideración para la elaboración, ahí está, ahí lo tengo lo propuesto por César Col, por ejemplo, ¿no? Se toma, en tercera persona se redacta. Ok. ¿Ya? Se toma en consideración para la elaboración del currículo. Claro. No, porque, aquí hay como un pequeño vacío, ¿no? Como decía ahí, como fuente de currículum, entonces... se toma en consideración para la elaboración del mismo, podría decir, ¿no? Del mismo, que desde las diferentes posturas, resaltando la sociológica,
como que hay, aquí en redacción falta algo, o de repente invertir en ese Sí, punto como fuente del como fuente del currículo se toma en consideración, aquí, aquí podría ir, ¿no? En este punto como fuente del currículo para su elaboración se toma en ordenar consideración, las ideas ahí. sí, se toma en consideración que desde las diferentes posturas, en especial diferentes posturas, la sociológica, y aquí parece que está faltando la idea, ¿no? Sí, 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 claro. Para ello es necesario el análisis de la sociedad, de los problemas, sus necesidades. Sugerencia aquí es hacer una lectura en voz alta y entonces nos ayuda a ordenar mejor la idea. Sí, esta parte de la discusión, como ve, me falta Sí, hacer complementar. esa relación entre los resultados y las teorías y la normativa existente. Sí, y además mucha interpretación de lo que se va desarrollando. Mucha interpretación, que sí lo estoy notando, pero claro, como le falta la teoría, todavía le faltaría pues también la interpretación de las mismas. Entonces cerremos y le estaría faltando también la conclusión. No, no pide conclusión en el caso de la revista. Ya, ok, sí, pues de repente considera que solamente la lectura total de esto es suficiente, ¿no? Que ya los lectores tomen sus propias conclusiones. Agregue sus referencias, considere la cantidad de referencias que le solicita la revista. Si tiene todavía para agregar, conforme va desarrollando la discusión, a veces necesitamos información de algún autor, realice la búsqueda y puede complementar. Ya. Puede Doctora, agregar. sí, una consulta. Arriba en la primera, Primer párrafo. no, arriba en la primera hoja, en los modelos de revista que he visto hay una descripción, ¿no? Sobre con quién se va a comunicar y cómo va a ser la cita. Eso lo pone porque eso está en los ejemplos de la revista de 2020, 2019, ¿no? ¿Eso le pone la institución cuando ya hace la publicación o nosotros tenemos que... Si no le colocan un modelo, si no le colocan un modelo descargable para usted en donde ponga hasta el volumen, porque le piden a usted solamente para dejar el espacio del número, por decirlo así, usted lo envía tal y como le están solicitando. Ya ellos en la aprobación le envían el modelo. Ah, correcto, porque no hay ningún modelo para poder descargar y completar, ¿no? Ok, eso lo determina cada revista. Hay revistas que desde el primer momento le colocan la plantilla, lo denominan la plantilla. Y si no, se ajusta usted a todos los requerimientos, se ajusta a todos los requerimientos y se envía y ellos ya luego envían las plantillas. También, ¿usted ya ha hecho primer contacto todavía con la Sí, ya revista? me dio un correo ya y bueno, hemos quedado en que cuando ya está terminado la redacción ya se lo puede enviar. Ya. Así es, sí. Hay revistas que solamente con tomando en cuenta todos los requisitos, se envía nada más. Sí, doctora, sin embargo, se puede hacer algunas observaciones. Yo he revisado trabajos del tipo cualitativo de esta revista y las publicadas ya el 2020 y el 2019, comparando y contrastando con lo que pide, creo que un 60% cumple y un 40% no cumple. Entonces, por ahí también no sé a qué se deberá ese incumplimiento, digamos, ¿no? Porque en ¿Qué es lo algunos que puntos... considera? ¿Qué considera que todavía no cumple, Por ejemplo, ¿no? un caso, ¿no? En el resumen dice entre 150 y 250 palabras. Entonces, yo me descargaba la revista, contado las palabras y exceden los 250, casi 300 y tantos. Entonces, desde ahí ya veo que las revistas que han sido publicadas no han cumplido. Entonces, Digamos que va a depender mucho de ellos, ¿no? Al final ellos son los que aceptan.
pero eso sí es conveniente acercarse lo más posible a lo que ellos consideran. Por ejemplo, en su caso, en el resumen, usted tiene 195 palabras. ¿Y cuánto le piden como mínimo? Entre 150 y 250. Ya, entonces aquí tendría que todavía agregar mayor información de la parte metodológica, también se puede agregar Y lo que tengo acá, aquí está la parte resultados. metodológica, lo que me faltaría es la parte de los resultados. Sí, con eso ya está entre 250 y 300. Sí, ocurre a veces de que hay que contar uno por uno, nos dice 150 y nos hemos pasado 155, hay que ir viendo dónde juntamos, dónde quitamos algún artículo, qué resumimos, abreviamos, sí, eso es lo que hay que hacer en ese proceso. Pero ya ellos toman la decisión. Ya, Está correcto. bien. Seguimos entonces, Ya, muy bien. Gracias, muy amable. Seguimos con, a ver, Profesora, una consulta. Sí, dígame. En cuanto a lo que decía el colega Silva, he visto que en la revista de lo que estamos trabajando en representaciones, también pide una cantidad de 15 a 25 páginas. Y en la revista de artículos que he estado viendo del 2020-21, casi el 60%, 70% no cumplen esa cantidad. Algunos tienen 10, 12, 14 y son publicados. Usted que tiene experiencia en esa revista, ¿a qué se debe, profesora? Cuando se hace el envío, muchas veces se hace un poquito en exceso, no en defecto. Quiere decir que esté toda la mayor cantidad de información posible. Por ejemplo, de repente ustedes no han visto en artículos de revisión de esa revista que presenten figuras. Ustedes preséntenle figuras. Entonces, hay puntos que el investigador toma la decisión de considerar como impactante para la revista. Y entonces ellos ya en la revisión, ellos establecen en las observaciones, reducir, agregar, falta, mejorar, y tienen su propio instrumento, pues, ¿no? Su propio instrumento para poder hacer las evaluaciones. Eso depende de la revista. Pero lo que yo sí sugiero siempre, siempre es ajustarse así, lineamientos exactos, y cuando es revisión cualitativas mixtas, siempre considerar figuras, teorías sustantivas, categorías a priorísticas, categorías emergentes. Eso siempre es un gran aporte teórico. Entonces eso siempre cautiva, capta la atención y siempre desean ellos hacer ese tipo de publicaciones, ¿no? Sobre todo en los últimos tiempos. Ya no tanto solo el texto redactado, sino los esquemas que surgen a partir de las investigaciones que son punto de partida para futuras investigaciones. Es lo que más les va a permitir a ellos tomar la decisión de publicar sus artículos. Así es que acérquense lo que más puedan y si hay un valor agregado que le puedan realizar, lo colocan. Ellos no se van a negar, ¿no? Jamás a una tabla, figura, porque es parte de la producción que ustedes están realizando. Bien. Bien, seguimos entonces con... Vamos a llamar a algunos que quedaron pendientes de la 8. Creo que son los 4 últimos. Tenemos que es 14. Tolentino está presente. ¿No? ¿Está Maigua? Sí, doctora. ¿Maigua sí, está? Sí, Ya está. doctora, sí. Vamos a ver cuál es el otro del 14. Está Chinchay. Vamos a ver también si está. He subido en ¿En la 9? sesión 9, sí. Ya, entonces voy a cerrar esta de la 8 y revisamos la 9. Vamos a ubicarla, a ver si está en la primera página. No está. Pasamos, creo que está en la segunda. Tercera. Ah, sí, en la tercera hoja está. Bien. Bien, ¿usted es para propósitos y representaciones? Sí, doctora.
Sí, un poco se acerca, todavía faltaría algunos datos más. Eso es lo que pide. ¿Cómo va con el desarrollo? Ya La terminé. argumentación. Ya terminó. Esto, ¿por qué lo tiene de otro color? Todavía. Ya, eso era para darme cuenta que ya hice mi comentario sobre ese párrafo. Ya está. Los comentarios, recuerden siempre en tercera persona. Ya, sí. ¿Ese es de la 9, doctora? Sí, la 9. Ya, sí. Le va a quitar este punto, ¿no? Solamente es para guiarse. Sí, para guiarme nomás. Bien, entonces tiene sobre gestión, la convivencia escolar. Ya habíamos, ya agregado, ¿no? Le ha salido Sí. mucha información. Ujú. Cuidado todos van a pasar una corrección de estilo en APA, sea sexta o sea séptima, de acuerdo a lo que le solicita la revista, y también la redacción, ¿no? Una de veras. última vez, hay que eliminar las iniciales del nombre, pero veo que usted está redactando en APA séptima. Sí. Pero propósito se está solicitando, bueno, lo vi hasta ayer, anteayer, en sexta. Va a tener que pasarlo en sexta edición. Quiere decir Ya, doctora. Tiene que agregar aquí los otros autores. Verifique antes de hacer la corrección, no vaya a ser que ellos hayan actualizado ya la página y los que estén haciendo en sexta tenga que pasar a séptima, o usted que todavía está en séptima tenga que hacerlo en sexta, porque recuerden que hay que acercarnos a los requisitos que ellos solicitan. Ya, aquí las comas en los apellidos, y verifique la cita. Acá tenemos, si está, en este caso usted está enfatizando en los autores. Sí, ahí el autor. Pueda que algunos quede, pero recuerde que nunca va coma en este caso, y el verbo que coloca tendría que ser en pasado, ¿no? Indicaron, y en plural, porque son dos. Pero recuerda enfatizar en las ideas. Al ser un artículo de revisión, es de revisión teórica, revisión bibliográfica, lo más importante son las ideas. Entonces, es el único que he mencionado, sí. Okay. El único ese. Sería en pasado. En este caso, antes del paréntesis, no iría ningún signo. Por favor, aquellos que han colocado un signo aquí, por ejemplo, le colocan un punto, entonces ya están separando estos autores de este párrafo. No tienen. Lo he revisado. No, pero en este caso no, usted no lo ha considerado. Yo soy la que lo ha agregado para hacer el ejemplo. No, usted no se lo me ha pasado. No, sí, se puede pasar. Por eso es que lo indico para que le den la revisión. En este caso sí se le pasó aquí. Ahí sí. Entonces hay que hacer esa revisión. Ya está. Sí, ya se ve un poco más completo. Dice, por ello presenta 3 dimensiones. Dimensiones de la educación de calidad para todos. Sí. Aquí no es, digamos, conveniente hablar de dimensiones, porque recuerde que dimensiones utilizamos en investigaciones de enfoque cuantitativo. Entonces podría decir que son, reemplazar a cambio de dimensiones, serían dominios, áreas, aspectos, características, de repente. Ya, doctora. De repente 3 aspectos importantes, ¿no? Que ayudan a mejorar. Entonces aquí se cambiaría por otro término que nos acerque más al enfoque que está trabajando. Entonces, aquí tenemos, sí, se nota, ya sus párrafos ya no están pequeños, ¿no? Categorías de la convivencia escolar. ¿A qué se refiere aquí? Porque ya usted está desarrollándolo, ¿no? Todo esto es la argumentación. Y si lo coloca como categorías es cuando se realiza un artículo científico y usted tiene, digamos, categorías por las cuales ha creado preguntas para una entrevista.
pero en este caso no. De repente lo que quiere decir usted no son No, categorías. es lo que el autor lo determina así, ¿no? Que son categorías, que él lo divide así. El autor acá está Perales, ¿no? Perales 2014, Podría considerar lo aspectos, cambio. sí, para que Ya, tampoco, para respetar un poco el enfoque. Al hacer un artículo de revisión, el enfoque es cualitativo, ¿no? Y alguien podría decir, entonces sí hablamos de categorías, sí es cierto, hablamos de categorías y por eso se han podido organizar la información, también subcategorías, pero en este caso no podríamos colocarlo como tal para no causar confusión con el enfoque cualitativo científico cuando hacemos entrevistas, ¿no? Los resultados son a partir de entrevistas. ya, doctora. Entonces, tenemos clima, normas, manejo de conflictos, factores, estrategias con distintos autores, mediación, ha considerado los niveles. Bueno, ¿qué le parece a usted haber desarrollado una investigación de convivencia con tanta información teórica? Que hay bastante. Profesional, por ejemplo, ¿no? Sí, doctora, hay bastante investigaciones sobre el tema y siempre va en referencia pues a los conflictos que se da en las diferentes instituciones educativas y que algunos autores, por ejemplo, han elaborado y desarrollado planes para poder mejorar la convivencia en las instituciones educativas. ¿Usted ha puesto negritas algo? No. No, Parece, no. entonces de repente es mi pantalla o mis lentes que da la sensación que tuviese dos colores de negrito. Pero no, acabo de sombrear y es uno solo, ¿no? Sí. De repente es como que la letra. Ahí sí creo. Pareciese, me parece que Parece, es ¿no? la sensación, sí, tengo esa sensación, pero no, lo coloco y no, sí conserva. Por ejemplo, para poder evitar que a veces al copiar y pegar, pero sí, sí ha cambiado un poquito. Ahora sí está uniforme, entonces pásele, sombrelo y colóquelo todo de un solo tono de negrito. Ah, ya. Sí, la pregunta es para que ustedes un poquito también se den cuenta y reflexionen que el hecho de realizar investigación lo que permite es que incremente el conocimiento científico, también ustedes se empoderen de un tema y prácticamente se hagan especialistas en ese tema y ustedes la investigación que van a desarrollar ya en el futuro para diseño y desarrollo tengan claro cuál es digamos, el tema que van a trabajar. Estoy segura que muchos de ustedes también, incluso el enfoque, también saben qué enfoque ya van a desarrollar y trabajar. Entonces, esa también es la intención de desarrollar los seminarios de esta manera, ¿no? Con investigaciones y artículos para publicar. Entonces, ya prácticamente estaría terminando. Lo único que tendría que corregir un poco el estilo. Sí, sí. Y ya con eso estaría terminando. Eso está en la semana 9, ¿verdad? Sí, la semana 9. Ya está. Entonces, ya estamos cerrando con usted. Muy bien. Ya, doctora. Gracias. A ver, vamos a ver. Acá hay una pregunta. Su compañero Rafael menciona que tiene una dificultad con el audio. Y la pregunta es, ¿las categorías emergentes se explican, se teorizan o ya no? Las categorías emergentes se desarrollan dentro del marco teórico también. Brevemente se pueden colocar. Cuando es la investigación para presentarlo en la universidad como parte de su sustentación, sí, nunca se olviden de dejarlo en el aire, no, tienen que desarrollar las teorías dentro del marco teórico. En este caso, si le da el espacio, la cantidad de hojas se lo permite, la cantidad de palabras, se puede definir, así sea brevemente, ¿no? En el marco teórico se establece. Las categorías emergentes son tal y tal autor lo define como tal, el otro autor, y en un solo párrafo podría trabajar todas las categorías que han emergido. Entonces, a ver, vamos con Chinchay. ¿Está presente?
Choquehuanca. No escucho. Ah, sí está Jorge. Está un poco alejado del micro. Lejísimos, sí se le escucha, pero lejísimos. Voy a presentar su trabajo porque este es me faltaría solo Tolentino y Choquehuanca para poder terminar el grupo de la semana pasada. Voy a abrir su archivo para hacerle algunas recomendaciones. Lo escucho muy lejos. A ver, ¿cuál es el otro? Mayua. Este es Choquehuanca. Coloquen siempre sus apellidos, por favor, porque si no lo... A ver. Chinchay, ¿usted ha revisado, ha subido en la semana 9? No. Muestro la semana 8. La 8. Ya está, ya se le escucha ahora sí, fuerte y claro. Bien, primera... Sí, la 8 ya le he pasado ya el Turnitin. Sí. Ya lo he modificado y también he tenido en cuenta todas las recomendaciones que usted me ha hecho en relación a la revisión que hizo. Sí, anterior. Bien, la otra observación para esta entrega que va a ser en la semana 9 es que ya su carátula tiene que ser y todo el formato tiene que ser de la revista, ¿ya? Luego tenemos ya eliminar lo que es índices porque no va a tener. ¿Cuál es la revista que va a presentar? De educación de Costa Rica. Ya, muy bien. Entonces aquí ya mejoró la redacción, los artículos, siempre dándole una medida más. En este caso, Connect iría, al tener una sigla más de 5 letras, puede transformarse en una palabra, decirlo así. Si es una palabra en otro idioma, no es necesario colocarlo entre comillas. En este caso es sigla. Ahora, dice Europeo Connect, ¿no? Programa Europeo y ya. Estas son las siglas de todos estos términos. Lo que tendría que ir es en paréntesis. En paréntesis. Luego, García Raga, en APA séptima, sexta. Sexta. Ya. Entonces aquí habría una observación, porque mire, tiene García Raga y lo tiene con Edal y no lo ha mencionado. Quiere decir que esta es la primera vez que menciona a García Raga. Cuando se menciona por primera vez, tiene que colocar todos los apellidos, a no ser que tenga más de seis autores. Nos vamos a ir a la referencia, a buscar a García Raga. Y está. Y García Raga tiene 2, 3. Entonces tendría que colocar a Alguacil también. Entonces aquí tiene que, la observación sería completar. Si es la sexta edición, tiene que completar los autores. Si fuese la séptima, no. Desde el primer momento, más de 2, quiere decir 3, ya se coloca Edal. Y en todo caso aquí tendría que modificar. Entonces seguimos. Muy abajo. Ya está. Bien. ¿Tiene usted alguna tabla, figura de los temas que ha desarrollado? Solamente hay 2 donde están las categorías, pero todavía falta insertar en la otra, en el envío que se tiene que hacer propiamente el mapa. Ya. Fíjese que hay que pegarlo al margen de la hoja, porque está como que movido en un lado sí, en otro no. Va a depender eso también de la revista, porque hay revistas que además del margen les pide pues una sangría, ¿no? Pero en este caso, verifíquelo. También tiene aquí varios, digamos, tiene citas enfatizadas en los autores. Debe priorizar, enfatizar en la idea. Quiere decir que, por ejemplo, a su vez, Aguilar 2012 no iría, sino a su vez se entiende
por política pública común, como, faltaría agregar, ¿no? Como el conjunto de acciones intencionadas de carácter público, promoviendo, acá faltaría una coma, promoviendo la interacción, no, la interrelación entre los distintos actores y que éstas deben ser legitimadas. Entonces aquí enfatizamos en la idea y colocaríamos Aguilar, 2012. Entonces, del mismo modo, los demás párrafos. Punto seguido, la importancia que tiene la legitimación y participación de los distintos sectores de la sociedad. Acá está faltando complementar la idea. Está todavía incompleta. Y aquí es donde usted colocaría el autor, aquí al final, para enfatizar en la idea. La idea. ¿Sí? Y esta observación sería para todos los casos. Cuando usted ha enfatizado en la idea, por ejemplo, aquí tiene Bocanegra y Herrera, 2017, si esa para sexta edición tiene que ir I. López y tendría que completar los otros autores. No se coloca paréntesis aquí, sería punto, coma, y se abre y se cierra. No se coloca el paréntesis en el año. Eso es cuando enfatizamos en el autor y lo colocamos primero. Entonces, va a ser la corrección del estilo, también la redacción, y aquí no podemos empezar directamente con el autor. Tenemos, o coloca una introducción, desarrolla y coloca el autor donde corresponda, y es demasiada información solo de haber más. Hay otros autores que también hablan sobre el tema para que pueda complementar la cantidad de artículos que debe tener. Una argumentación, recuerden que una argumentación o desarrollo del tema, porque usted ya está empezando aquí, no podemos colocar definición de políticas públicas porque así es como se trabaja en tesis. Para el artículo no colocamos definición o dimensiones de, en este caso, ¿no? O subcategorías tal. Se coloca en el artículo de revisión políticas públicas. ¿De qué tema? ¿De qué tema es? ¿Cuál es su tema principal? Su título. Convivencia escolar, Miss. Políticas públicas de la... Convivencia escolar. Ah, ya, recién, sí, está bien, no lo escuchaba, convivencia escolar. Entonces, no le colocamos la definición de... Entonces, tiene que ir aquí información, resultados y conclusiones de los artículos, principalmente de los 5 últimos años. Entonces, aquí se nota que usted está trabajando el enfoque teórico, pero el enfoque teórico podría ir como parte de su introducción. En su introducción, donde usted ha colocado la realidad problemática, ha definido un poco la categoría que está desarrollando, que es su tema, y luego el enfoque teórico. Es lo que yo le sugiero, colocar enfoque teórico en introducción, sin subtítulo, ¿no? Y luego aquí lo que tiene que ir son todos los resultados y conclusiones de los artículos que usted haya revisado. En este caso, ¿cuántos artículos tiene? Más de 30, Miss. Ya, entonces la misma observación que una de sus compañeras anteriores, un artículo, luego viene el otro, y cuando termina, si es sexta edición, entonces sería I. Y cierra, y siempre su comentario. Tiene que haber una interpretación, comentario, es digamos, lo que caracteriza a los artículos de revisión. En base a esas observaciones, complemente, lo que yo le sugiero es que trabaje una sola tabla en donde esté todo agrupado. Y lo puede presentar antes o al final, dependiendo también de si la revista sugiere algún lugar. En algunos casos, en anexo. En este caso, júntelo
Aquí recién viene su argumentación. Entonces, Sí. lo que ha trabajado aquí, ¿qué le piden aquí? ¿Esto es parte de su introducción? Sí, en la revista pedían también un marco teórico que tiene que Ah, ya. estar establecido, que también ellos mencionaban que puede estar separado, puede ser introducción, marco teórico y propiamente ya la argumentación o desarrollo. O decían también ellos, en algunos casos también manifestaban, el marco teórico puede estar incluido, como decía usted, dentro de la introducción. Ya. Entonces, el marco teórico dentro de la introducción y en la argumentación, usted tiene que tener digamos, la mayor cantidad de artículos. Todos estos de la argumentación tienen que ser resultados o conclusiones de artículos. Entonces, esas tablas que usted tiene irían para este punto, porque usted ha elaborado tablas, pero me parece que es para el marco teórico. Sí. Ya, entonces le estaría faltando una de la argumentación. Ya. Aquí la argumentación usted lo está trabajando sin niveles de subtitulación. Le piden todo en prosa. Sí, Miss, no Ah, tiene... ok, listo. Pero eso no significa de que usted no ha considerado temas por cada uno de los párrafos, Ya. ¿cierto? Algunos puntos, ya. Eso es lo que tendría que elaborar, o una figura en base a todo, que resuma todo lo que usted está desarrollando en la argumentación. Revisemos acá, ¿ya? Listo. Entonces, con eso complete la información, revise sus referencias, que estén de acuerdo, el color también, que sea uniforme, ¿sí? Todo que esté de manera uniforme. Listo, entonces voy a... Listo. Entonces, Ya, gracias, Miss. ¿está Tolentino, Chuquehuanca? ¿No están? Serían los dos únicos que me faltan de la semana 8, que es la que estamos terminando ahora. A ver, voy a ver si hay alguna, me parece que había una pregunta, disculpen. No, no hay ninguna. Entonces, para cerrar la semana 9, estaríamos quedando que el día sábado inician las exposiciones de sus artículos. Sus PPTs, digamos que van a ser entre 6 como máximo, no van a exceder ustedes de 8, máximo 10 minutos. No es mucho tiempo, con 5 o 6 PPT sería suficiente para poder explicar todo su trabajo. Lo otro es la presentación final. ¿Sí? Suban al Turnitin. ¿A alguien le hace falta algún ejercicio más de Turnitin? ¿Me avisan? Doctora, disculpe. Sí, dígame, Elsie. Sí, doctora, con respecto a los PPTs, usted dijo que nos iba a mandar un archivo. ¿Ya nos mandó? Porque... Está en la semana 10. En la semana. Yo revisé. Lo que sugiero es lo siguiente. Un PPT de carátula. Ya. El otro PPT sería de la realidad problemática, que la realidad problemática puede ir en un flujograma, puede ir con figuras, puede ir un organizador, no es que ustedes colocan texto. Entonces sería PPT de carátula, el segundo sería de realidad problemática, el otro PPT iría a la parte metodológica que ha trabajado junto con el objetivo, y en el siguiente PPT iría sus resultados, el siguiente la discusión y su conclusión. Allí tienen los 6 PPTs. Ya, doctora. Doctora. Dígame. Ya, doctora, yo sigo teniendo problemas, no sé si recuerda, sigo teniendo problemas con mi Mendeley. Y lo que he hecho es separado y lo estoy trabajando así de forma uniforme. Me han dicho de que sí, doctora, no sé si se podrá porque de verdad ya me cansé toda una tarde, he estado hasta la noche para... Siempre el Mendeley es un buen gestor, es excelente. Sí. Y lo que puede hacer es, claro, le va a permitir tener organizada la información, pero puede ya trabajar directamente en su archivo, en su artículo. Al final, no conozco alguna revista que le pida pues la vinculación de todas sus referencias en Mendeley. Eso es, digamos, un gestor personal. Personal.
que garantiza que la información que está colocando es fidedigna, es de la fuente y la cita le corresponde. Pero ellos van a, los propios revisores van a verificar que la información que usted está colocando corresponda al artículo que usted está referenciando. Ellos van a hacer su trabajo. Porque no nos dan un número de referentes bibliográficos, no nos dan. Así es, sí. Muchos, ya con la experiencia. Más tranquila en ese aspecto. Con la experiencia, redacción de artículos, muchos directamente lo realizan en el Word. Sí, y pues, no habría inconveniente porque se asume de que éticamente usted está respetando las citas, las referencias y todos los aspectos que se deben considerar. ¿Sí? Ya, doctora, ya. Dígame. Gracias, doctora. Doctora, una última pregunta. En el tesauro de UNESCO, ¿me escucha? Sí. ¿Me escucha, doctora? Ya. En el tesauro de UNESCO, cuando yo pongo aprendizaje autónomo, no lo lee. No, ¿autonomía? Entonces, sí, autonomía educativa, aprendizaje. Cuando pongo educación de jóvenes y adultos, tampoco. Está bien separarlo, ¿no? Sí. Pueda que encuentre andragogía. Sí, educación de adultos he encontrado. Ya, entonces está bien. Sí. Ya, doctora. Ya, ok, doctora, gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Nos estaríamos encontrando el día sábado. Sí, una preguntita, por favor. Dígame, yo estoy de revisión, artículo de revisión. Por ejemplo, nosotros en lo que es resultados estaríamos haciendo los PPTs de lo que es el desarrollo de lo que hemos hecho, ¿no es así? Lo que es la categorización. Claro, mire, ¿qué colocarían ustedes en resultados que puede encajar en un PPT? Sería el esquema. Claro, la figura. Así, ¿no? La figura, claro, la tabla. ¿Por qué? Porque y ustedes ya, como han redactado y han armado su artículo en función a ello, es que ustedes explican. Así es, ese es un organizador que encaja, porque si van a colocar párrafos, nunca, no se usa ni para sustentar, para la tesis tampoco se usa, son figuras, son tablas, son organizadores, entonces y ustedes lo tienen, todos, sea científico, sea de revisión, todos ustedes tienen, y en un solo PPT tienen todo, entonces por eso es que no se requiere de mucho tiempo para hacer la exposición de su trabajo. De manera resumida y fluida. Ya está. Muy bien, creo que con esto ya estamos cerrando. Nos vemos el día sábado en la mañana. Sí, buenas noches. Descansen, cuídense, por favor. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Doctora.